Bien, jóvenes ilustres, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Ayer platicábamos sobre números críticos de primera especie y su análisis. Se supone, damas y caballeros, que nosotros ya hablamos un poquito de derivadas de orden superior, ¿verdad? Dijimos en clase que nos interesa hasta segunda derivada en cálculo uno, pero que hay otras disciplinas en las cuales me puede interesar tercera, cuarta, quinta derivada, etcétera, ¿verdad? Bueno, acá tengo, vean, definición sobre números críticos de segunda especie. Esta teoría está muy relacionada con lo de primera especie. Hay pequeñas variantes, quisiera mostrarles cuáles son. Dice, por ejemplo, que los números críticos de segunda especie son los valores que hacen cero o no definida la segunda derivada, siempre y cuando sean parte del dominio de la función original. Permítame, jóvenes. Bien, decía entonces que los números críticos de segunda especie son los valores que hacen cero o no definida a la segunda derivada, siempre y cuando sean parte del dominio de la función original. Pues bien, acá tengo un primer ejemplo. Tengo una función propuesta, y igual a un medio de x cubo menos 3x cuadrado. Su primera derivada sería 3 medios de x cuadrado menos 6x. Su segunda derivada, 3x menos 6. Así como hacíamos con números críticos de primera especie, después de derivar voy a igualar a cero. Solo que en este caso hago primera derivada, hago segunda derivada y ese resultado, jóvenes, es el que nosotros vamos a igualar a cero. Al despejar para x, pues obtengo que x vale 2, ¿verdad? Recuerde que había una restricción, dice siempre y cuando sean parte del dominio de la función original. Es decir, cuando yo derive e iguale a cero esa expresión, yo voy a encontrar candidatos a números críticos de segunda especie. Hablando de segunda derivada, ¿verdad? Entonces, si son parte del dominio de la función original, mis candidatos van a ser números críticos de segunda especie. Si alguno de esos valores propuestos o esos candidatos fuese valor prohibido o no estuviera en el dominio de la función original, pues entonces no puede ser considerado como número crítico de segunda especie. Esto, como decía, se parece a lo que discutimos ayer, solo que ayer yo hacía primera derivada e igualaba a cero. Ahora, como son de segunda especie, requieren segunda derivada, pero el concepto en esencia, jóvenes, es el mismo. Derivar, no como ayer una vez, sino dos veces, e igualar a cero. Luego, comprobar si este valor no me da problemas en la función original. De no ser así, si no hay problemas, entonces x igual 2 es número crítico de segunda especie. Primer ejemplo, ¿verdad? Acá dice ejemplo 2. Bueno, tengo otra función polinómica, miren. Empiezo con un sexto de x cubo menos 7 medios x cuadrado. Primer derivada, un medio de x cuadrado más 7x. Segunda derivada, x más 7. Es esa segunda derivada, vea, la que igualamos a 0 y despejamos para x. Pues x vale menos 7. Esto debería recordarle mucho lo que ya hicimos ayer, ¿verdad? Ayer hacíamos primera derivada e igualábamos a 0. Hoy vamos a hacer primera derivada. Vamos a volver a derivar. ¿Para qué? Para obtener segunda derivada. Y es ese resultado, jóvenes, de la segunda derivada el que vamos a igualar a 0. Cuando ya tengamos los candidatos, dije, como en este caso, menos 7, vamos a comprobar que sean parte del dominio de la función original. O, en otras palabras, que no me dé problemas en la función original. Supongamos que la función original hubiese sido y igual a x menos 3 sobre x más 7, por ejemplo. ¿Cuál hubiera sido el dominio para esta función, jóvenes, así como está? Reales menos, quitando el 7. ¿7 o Menos menos 7? 7. Menos 7. Si menos 7 fuese el valor que resulta de igualar la derivada a 0, si ese fuera el valor, no sería número crítico de segunda especie porque no es parte del dominio, ¿verdad? Si esta hubiese sido la función, pero la función original es la que yo tengo acá arriba, mira, es polinómica. Esta función tiene por dominio los reales, o sea que todos los números que yo encuentre aquí van a ser números críticos de segunda especie, ¿verdad? Entonces, para encontrar números críticos de segunda especie, encuentre primera derivada. Vuelva a derivar para que obtenga segunda derivada. Y es ese resultado, jóvenes, el que vamos a igualar a cero. Entonces, mire, ejemplo 1, ejemplo 2. Y ahora, ejemplo 3. Tengo una función, vea, que comienza con grado 4. Su primera derivada es de grado 3. Su segunda derivada queda de grado 2. Esa segunda derivada, miren, jóvenes, es la que yo igualo a cero. Y despejo para x. Acá factoricé diferencia de cuadrados y pues tengo que x vale 2 y menos 2, ¿verdad? Adelantándome un poco a los hechos, le comento, ¿verdad? Yo siempre prefiero factorizar porque usted debe sospechar que más adelante vamos a hablar del análisis. En el análisis vamos a ocupar que la expresión esté factorizada porque vamos a ocupar sus factores.
Entonces, de ser posible, jóvenes, acostúmbrense a factorizar y no a usar fórmula cuadrática. Bueno, entonces mire, ejemplo 1, de números críticos de segunda especie, ejemplo 2, ejemplo 3. Ejemplo 4, pues sí, ahí está. Tengo una función de grado 4, su primer derivada es de grado 3, su segunda derivada es de grado 2. Es esta segunda derivada la que estamos igualando a 0. Factorizo diferencia de cuadrados y yo tengo dos soluciones, 1 y menos 1. ¿Cómo sé que ambos son números críticos de segunda especie? Porque el dominio en la función original aquí eran los reales, no hay valores prohibidos. Si hubiera valores prohibidos, solo revise que sus candidatos a números críticos de segunda especie, en este caso 1 y menos 1, no sean valores prohibidos. Si no son valores prohibidos, si son parte del dominio, si son números críticos de segunda especie. Entonces, mire, 4 ejemplos. Quinto ejemplo. Polinomio de grado 4, tengo primera derivada de grado 3, segunda derivada de grado 2. Es esta segunda derivada la que vamos a igualar a 0. Yo hice factorización, x menos 3 por x menos 2. Deberían ser dos valores lo que hacen 0 esa expresión, ¿verdad? 3 y 2 respectivamente. Como 3 y 2 son parte del dominio de la función original, son mis números críticos de segunda especie. De nuevo, jóvenes. Me van a dar una función de cualquier tipo. Calculo primera derivada. Vuelvo a derivar para obtener segunda derivada. Y es esta segunda derivada la que vamos a igualar a 0. Y nos va a tocar resolver una ecuación de las que ya discutimos en las matemáticas previas, como en 110 o 111. ¿Qué tipo de ecuaciones? Lineal, cuadrática, puede ser radical, puede ser racional, puede ser exponencial, puede ser logarítmica, puede ser trigonométrica. Hemos visto un montón de ecuaciones a lo largo de sus matemáticas previas, hablando de 110 y 111. Entonces esos conocimientos hay que utilizarlos aquí, ¿verdad? Con los primeros 5 ejemplos que yo tenía funciones estrictamente polinómicas. Ahora, jóvenes, acá dice análisis de números críticos de segunda especie. Decía yo que eso estaba relacionado con lo de ayer y no mentira. Dice, consiste en una tabla de variación de signos, en la cual incluimos todos los factores, pero ahora no dice de la primera derivada, sino de la segunda derivada. Numerador y denominador en caso, ojo, numerador y denominador en caso que fuese una función racional o una división, ¿verdad? Luego está la interpretación de esa tabla de variación de signos. Dice en la última línea, un signo positivo indica que la función es cóncava hacia arriba. Un signo positivo, perdón, un signo negativo indica que la función es cóncava hacia abajo. Un cambio de signo que sea número crítico de segunda especie se conoce como punto de inflexión. Resulta, damas y caballeros, que en pantalla la expresión roja es cóncava hacia abajo. Esta, mire, cóncava hacia abajo. La expresión anaranjada es cóncava hacia arriba. El punto donde cambia la concavidad, exactamente aquí, ¿verdad? Es el que se conoce como punto de inflexión. Así que posiblemente alguna vez usted escuchó en la vida que para algún ciudadano, en ese momento dice, tuvo un punto de inflexión. Significa que su vida cambió de sentido en ese momento. Repito, cuando hay un punto de inflexión, significa que su vida cambió de sentido en ese momento. Mire, era cóncavo hacia abajo y de aquí en adelante es cóncavo, pero hacia arriba. Los requisitos están claros en la teoría, jóvenes. Dice un cambio de signo que sea número crítico de segunda especie. Se conoce como punto de inflexión. Ah, y si tengo cambio de signo, pero no es número crítico, pues no es punto de inflexión. ¿Puede ocurrir eso, profesor? Sí. Puedo tener yo, jóvenes, por ejemplo, un comportamiento con una función que tiene una asíntota aquí. Supongamos que este es el plano cartesiano. Y supongamos que esta función va así. Ahí yo veo que es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Pero supongamos que después sigue así. Aquí yo estoy viendo, mire aquí, que es cóncava hacia abajo. Hey, era cóncava hacia arriba y ahora es cóncava hacia abajo. Pero aquí no tengo punto de inflexión, ¿verdad? Repito, ahí no tengo punto de inflexión, porque lo que tengo ahí es un valor prohibido, ¿verdad? En este caso, un comportamiento asintótico. Bueno, eso lo vamos a encontrar un poquito más adelante, jóvenes, con los ejercicios, ¿verdad? Entonces, recapitulando, vea de lo que vamos discutiendo hoy. Primero, números críticos de segunda especie. Vamos a hacer segunda derivada, vamos a igualar a 0. Y vamos a cuidar que esos posibles candidatos no sean valores prohibidos, o sea, que sean parte del dominio de la función original. Y recuerda, es a partir de la segunda derivada. Luego, empezamos a hablar sobre su análisis. También vamos a hacer una tabla de variación de signos como se hicieron ayer, que hicimos como 6, 7 tablas, ¿verdad? Más las que hizo usted en la tarde, perfecto. Vamos a hacer una tabla de variación de signos, solo que ahora ya no voy a decir que crece o decrece. En segunda derivada, la interpretación es si es cóncava hacia arriba cuando es positivo o es cóncava hacia abajo cuando sea positivo el signo en la última línea.
Y si hubiera un cambio de signo de menos a más o de más a menos, que fuera número crítico de segunda especie, pues eso será un punto de inflexión. Y acá dice ejemplo 1. Profe, es el mismo. Ajá. Un medio de x cubo menos 3x cuadrado. Mire, déjà vu. Un medio de x cubo menos 3x cuadrado. Son los mismos 5 ejemplos que ya utilicé yo para números críticos de segunda especie que ahora pretendo utilizarlos para su análisis. Ya sabemos de acá entonces, mire que el número crítico es 2. X igual 2. Pues bueno, lo que va a seguir ahora, jóvenes, es la tabla. ¿Verdad? Entonces, mire, hago primera derivada, hago segunda derivada. Este es el factor, mire, este es el factor que nosotros vamos a considerar. Entonces se iguala a 0, se despeja para x vale 2. Ese 2 se coloca arriba en la tabla. ¿Verdad? Pongo el factor este que habíamos encontrado acá, miren, en mi tabla. Se hace 0 aquí en 2. Normalmente antes es menos y después es más, pero ayer dijimos que usted puede probar un valor numérico sin duda. ¿Va? Por ejemplo, un número fácil que esté después de 2, ¿cuál podría ser? 3. 3, ¿verdad? Si yo pruebo un 3 acá, miren, 3 por 3, 9 menos 6, 3, positivo. Ah, es cierto, miren. Hacia la derecha era positivo, hacia el otro lado entonces debería ser negativo. Pero sin duda, pruebe un valor. Número fácil que esté antes de 2, 1. 3 por 1, 3 menos 6, menos 3. Veo que es negativo. Entonces, jóvenes, repito, en tablas de variación de signos usted puede seguir la teoría o si duda, puede probar un valor numérico para validar si lo que usted está considerando es cierto o es falso. Cuando solo hay una fila, pues básicamente se copia el signo, mira. Menos y luego más. Negativo es cóncavo hacia abajo, positivo es cóncavo hacia arriba. Aquí yo veo un cambio de signo, mira. Era menos y ahora es más. Y tengo el cambio de signo en un número crítico de segunda especie. Por eso dice acá, miren, en x igual 2 tenemos un punto de inflexión. Porque hay un cambio de concavidad y era parte del dominio, ese valor numérico, ¿verdad? En este caso 2. ¿Se parece un poco la construcción de esta tabla, jóvenes, a lo que ya hicimos ayer o no se parece? Sí, me parece. Dice Juan que sí se parece. ¿Cuál es el único cambio respecto a lo de ayer entonces? Que este es de concavidad. Que trabajamos con segunda derivada, primer cambio, y el segundo es la interpretación, ¿verdad? Que en la última fila ya no digo que crece o decrece, sino digo, como dijo su compañero, la concavidad hacia arriba o hacia abajo. ¿Verdad? Y que antes yo tenía máximos o mínimos, ahora lo que puedo tener en un cambio de signo es un punto de inflexión. Entonces vea, ejemplo 1. Tengo una función, calculo primera derivada, segunda derivada, igualo a 0 esa segunda derivada para encontrarme el número crítico de segunda especie. Pongo los números críticos en la parte superior, los factores a la izquierda, asigno los signos, uso ley de signos donde corresponda, y en la última línea correspondiente a signo interpretamos negativo cóncavo hacia abajo, positivo cóncavo hacia arriba, y parecen mini unas pelotitas porque son amarillas, mire, cuidado, nos están invadiendo, jóvenes, pero así es esto. Entonces, ejemplo 1, y luego ejemplo 2, ahí está. Tengo una función cúbica, su primer derivada es cuadrática, su segunda derivada es lineal. Esta es, miren jóvenes, la segunda derivada. Se iguala a 0, yo tengo aquí equivale a menos 7, por eso aquí puse menos 7. Profe, ¿cómo sabe que es parte del dominio? Porque esta es una función polinómica, tiene por dominio los reales. ¿Verdad? Pongo el factor, no un sexto de x a la 3. No, mire, el factor es la segunda derivada. X más 7, lo escribo aquí. Se hace 0 en menos 7, antes es menos, después es más. No hay más factores, básicamente copiamos el signo. Cóncavo hacia abajo, luego cóncavo hacia arriba. Como acá veo un cambio de signo, en menos 7, veo un cambio de signo que es número crítico de segunda especie, que tenemos en x igual a menos 7. Punto de inflexión. Dice Juan un punto de inflexión. Yo coincido con usted. Aquí dice, tenemos un punto de inflexión en x igual a negativo 7. Yo solamente le agrego esto aquí, ¿verdad? Que le ponemos el 0 aquí, miren, para aclarar que ahí se hace 0, antes tiene un signo, después tiene otro. ¿Verdad? Si tuviéramos más factores, posiblemente usaríamos ley de signo en columna. Y en la última línea tendríamos algo diferente, pero en este caso salió igualito que el anterior. Este era el ejemplo 2. Supone bien. ¿No? Sigue el ejemplo 3. Este se vuelve un poquito más interesante porque la tabla mejora. Ya no es un solo factor. Vea la pantalla. Tengo una función de grado 4. Se lo voy a marcar aquí. Su primer derivada es de grado 3. Su segunda derivada es cuadrática o de grado 2. Igualo a 0 esta expresión para encontrar mis números críticos. Factorizo. Yo tengo dos soluciones, 2 y menos 2. De izquierda a derecha, primero está menos 2 y luego está 2.
Hay que poner los factores, x más 2 y x menos 2. Solo que me voy a desplazar un poco para que se vea bien hasta abajo la interpretación. Ahí está mejor. Entonces, decía, jóvenes, se escriban los factores aquí. Se escriben los valores que hacen 0 los factores acá. Por ejemplo, x más 2 se hace 0 aquí, en menos 2. Mire, x menos 2 se hace 0 aquí, en 2. Vea que a partir de este valor donde se hacen 0, tengo menos a la izquierda y más a la derecha. A partir de este valor donde se hace 0, mire, tengo menos a la izquierda y tengo más a la derecha. En este caso particular, jóvenes, de este ejercicio que estamos discutiendo, yo tengo dos filas de factores, no solo uno. Ya usamos ley de signos. Dicen que menos por menos es más. Dicen que más por menos es menos. Y dicen, supuestamente, que más por más es más. Entonces, en mi última fila correspondiente al signo, tengo positivo, negativo y positivo. Positivo es cóncavo hacia arriba. Negativo es cóncavo hacia abajo. Y positivo es cóncavo hacia arriba. Veo dos cambios de signo, uno en menos 2 y otro en 2. Como ambos resultaron ser números críticos de segunda especie, entonces tenemos punto de inflexión en dos valores, en x igual menos 2 y en x igual 2. Preguntaría, jóvenes, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo hasta ahí o ya no tiene sentido? Sí, tiene sentido. Sí, ¿verdad? Permítame recapitular un poco. Entonces, dije, le van a dar una función. Ayer le di 16, funciona. Vamos a ver cuántas le doy hoy. Usted va a calcular primera derivada. Va a volver a derivar esa expresión para obtener segunda derivada. Va a igualar a 0 esa segunda derivada para encontrar sus números críticos de segunda especie. De preferencia por factorización. Cuando usted ya encontró sus números críticos de segunda especie, va a verificar que sean parte del dominio de la función original, o sea, que no sean valores prohibidos. Como esta función es una polinómica de grado 4, tiene por dominio los reales, no tiene valores prohibidos. Entonces encontramos dos números críticos de segunda especie, 2 y menos 2. Construimos una tabla ubicando esos numeritos, esas raíces arriba, ordenadas de izquierda a derecha de menor a mayor. Ponemos los factores en la primera columna, ubicamos dónde se hace 0 cada uno, usamos ley de signos en columna y la interpretación de la última fila es positivo cóncavo hacia arriba, negativo cóncavo hacia abajo, positivo cóncavo hacia arriba. Donde haya cambio de signo, que sea número crítico de segunda especie, dijimos, se tiene un tal punto de inflexión. Bien, esta teoría, jóvenes, decía, está muy relacionada con lo de ayer, solo que en lugar de hacerlo con primera derivada, lo estamos haciendo con segunda. Y este era, jóvenes, como pueden ver en pantalla, el ejemplo 3. Ejemplo 4. Polinomio de grado 4. Su derivada es de grado 3. Su segunda derivada es de grado 2. Factorizamos. Igualamos a 0. Obtenemos dos soluciones, menos 1 y 1. Primero va menos 1 y luego va 1 de izquierda a derecha. X más 1 se hace 0 aquí, antes es menos, después es más. X menos 1 se hace 0 acá, antes es menos, después es más. En columna, más, menos, más, después de usar ley de signos, es decir, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Como hay dos cambios de signo que son números críticos de segunda especie, pues tengo punto de inflexión en dos valores. En x igual a menos 1 y en x igual a 1. ¿Cuántos ejemplos van de estos, jóvenes? 4 con este, ¿verdad? ¿Ocupaba algo, Ulises? No, ok. Bien, a veces se habilita el micrófono, no se preocupe, no me molesta. Yo tengo que estar pendiente de mi clase. No puede ser que yo doy clase, me voy al patio a jugar Free Fire, a comerme un banano y los dejo acá botados. No. Durante la clase yo tengo que estar atento. Si a alguien se le habilita el micrófono, no me molesta ahí. Así es la educación virtual, no se preocupe. Es como cuando antes en el aula de clase a alguien le sonaba el celular, yo lo volteaba a ver con cara de chucho y le decía, apaga onda, compa. Y ya, ¿verdad? Igual sucede aquí, jóvenes, no se preocupen. Ejemplo 5. Tengo un polinomio de grado 4. Su primera derivada es de grado 3. Su segunda derivada es de grado 2. Igualamos a 0 la segunda derivada. Miren. Yo factorizo x menos 3 por x menos 2. Obteniendo dos valores, 3 y 2. Y dos factores, x menos 3 y x menos 2. Con esos dos factores y esos dos números hacemos la tabla. Ahí está, miren. Entonces x menos 3 se hace 0 en 3. Antes es menos y después es más. X menos 2 se hace 0 en 2. Antes es menos y después es más. Uso ley de signo en columna, más, menos, más. Va para arriba, va para abajo y va cóncavo hacia arriba. Y luego, profesor,
donde tenemos cambio de signo. En números críticos de segunda especie, tenemos punto de inflexión, en este caso en 2 y en 3. Entonces, jóvenes, en el documento de hoy, vea, van 5 ejemplos sobre números críticos de segunda especie y 5 ejemplos sobre análisis de números críticos de segunda especie. Y ahora dice hacer análisis down, ingeniero. Y entonces, ¿cuántas funciones tenemos ahí, jóvenes? 14. 14. ¿Y aquí? 3. ¿Cuánto es 14 más 3? 17. 17 más 5 que ya tenemos en el documento de hoy, ¿cuántas son? 22. Entonces, en el documento de hoy van 22 ejercicios para hacer números críticos de segunda especie y su análisis. 22. Voy a dejar temporalmente en pantalla los primeros 14, ¿no? Voy a escoger un par, no nos compliquemos la vida de inicio, ¿verdad? Comencemos, si gustan, jóvenes, con el número 2 y con el número 13. Repito, vamos a comenzar esta parte, damas y caballeros, con el ejercicio 2 y con el ejercicio 13. Mientras usted avanza, pues yo voy a tomar café, ¿verdad? No, son bromas. Mientras usted avanza, yo voy a pasar lista, ¿verdad? Así no lo atraso cuando terminamos y solo le digo, bueno, adiós. Diana María Torres. Luisa Figueroa. Presente. ¿Listo, Luisa? María Fernanda Aguilar. Jennifer Maradiaga. Presente. ¿Listo, Jennifer? Luis Daniel Díaz. Presente. ¿Listo, Luis? Diego Fernando Rubio. Presente. ¿Listo, Diego? Moisés Esaú Calderón. Presente. ¿Listo, Moisés? Cristian Cruz. Presente, ingeniero. ¿Listo, Cristian? Noé Medrano. Presente. ¿Listo, Noé? Neri Lemus. Presente. ¿Listo, Neri? Cristian Borjas. Presente. ¿Listo, Cristian? Kenneth Andino. Presente. ¿Listo, Kenneth? Claudia Valle. Presente. ¿Listo, Claudia? Marian Osorio. ¿Listo, Marian? Alejandra Zavala. ¿Listo, Alejandra? César Salgado. A ver. Listo, César. A la próxima levanta la manito mejor, así lo miro más rápido, pero está bien, está anotado. Kevin Padilla. Presente. ¿Listo, Kevin? Jairo Díaz. ¿Listo, Jairo? Ana Valdés. Presente. ¿Listo, Ana? Anthony Lobo. Presente. ¿Listo, Anthony? Fernando Mendoza. ¿Listo, Fer? Axel Espinal. Presente. ¿Listo, Axel? Eduard Maldonado. ¿Listo, Eduard? Claudia Moreno. Presente. ¿Listo, Claudia? Iliana Amador. Presente. ¿Listo, Iliana? Gabriel Jiménez. Presente. ¿Listo, Gabriel? Orlin Aguilar. ¿Listo, Orlin? Daniela Zavala. Presente. ¿Cómo le fue ayer, hija? ¿Todo bien? Sí, me fue bien, gracias a Dios. Ah, bueno, listo, hija. Gabriela Galeas. Presente. ¿Listo, Gabriela? Dixie Domínguez. Presente. ¿Listo, Dixie? Andy Rodríguez. Presente. ¿Listo, Andy? Anet Arias. Presente. ¿Listo, Anet? Amilcar Rivera. Presente. ¿Listo, Amilcar? Juan Carlos Flores. Presente. ¿Listo, Juan? Ulises Aguilar. Presente. ¿Listo, Ulises Vladimir? Eda Alexandra Ortiz. Presente. ¿Listo, hija? ¿A alguien me lo dejó el bujoy, jóvenes, o estamos todos ya? Bueno. Bien, se supone que usted está trabajando entonces números críticos de segunda especie para los dos ejercicios propuestos en la pantalla. Es decir, ejercicio 2 y ejercicio 13. El 2 es mucho más corto porque es una función de grado 3. Yo comenzaría, fíjese, por esa costumbre que tenemos, ¿verdad? En lugar de G,
usar G, usar F, usar H. Nada, me pongámosle Y, miren, pero no complicamos la vida. Supongamos que tengo Y igual a X cubo menos 6X cuadrado más 20. Usted hace primera derivada, segunda derivada, igual a 0, despeja para X, hace la tabla y concluye. Hay que hacer lo mismo, damas y caballeros, en el número 13. Solo que en lugar de f de x con su permiso, igual que en el anterior, yo borro esa f, si esa f ni me gusta. ¿Va? Y le voy a poner acá, para fines didácticos, nada más y igual a x más 2 a la 1/3. Mucho cuidado, jóvenes, que ese ejercicio 3 es una regla de la cadena, es un u a la n. La derivada es n por u a la n menos 1. Entonces son dos ejercicios propuestos. Avance un poquito, ya los vamos a revisar en la pantalla, a trabajar pues. Bien, jóvenes, quisiera comenzar revisando el número 2, preguntándole a usted, ¿cómo le quedó la primera derivada? 3x cuadrado menos 12x. Totalmente de acuerdo con ustedes ahí, Claudia. ¿Cómo quedó la segunda derivada? 6x menos 12. 6x menos 12. Es esa segunda derivada la que usted va a igualar a 0, obteniendo ¿qué valor para x? 2. 2, ¿verdad? Entonces en su tabla, arriba usted pone 2. Pone el factor a la izquierda, 6x menos 12. Se hace 0. En 2, a la izquierda es menos, a la derecha es más. Como solo es una fila de signos, es de las primeras tablas que vimos, ¿verdad? Primero es cóncavo hacia abajo y luego es cóncavo hacia arriba. Hay un punto de inflexión entonces en x igual a 2. ¿Se parece eso a lo que ustedes tienen en el segundo ejercicio, jóvenes, sí o no? Sí. Bien. Voy a avanzar un poquito con el 13, no hemos terminado. Voy a avanzar un poquito con el 13. Dije, para el número 13, primero, como es una raíz cúbica, le cuento, su dominio son los reales. Su primer derivada es 1/3 por x más 2 a la ¿cuánto? Menos 2/3. Menos 2/3, correcto. Su segunda derivada, mire, partiendo de la primera, ¿cómo iniciaría? 1/3 por No, menos dos no. tercios. La multiplicación de eso, ¿cuánto es, hijo? Menos 2/9. Exactamente, comienza con menos 2/9 por x más 2 a la ¿cuánto? Menos 5/3. Cinco tercios. Menos 5/3. Bien.
Le voy a reescribir un poquito nada más esa segunda derivada con su permiso. Le voy a poner un menos 2 arriba. ¿Ah? Le voy a poner un 9 abajo con x más 2. Y le quiero cambiar el signo del exponente porque lo estoy escribiendo abajo. ¿Qué exponente debería tener abajo ese x más 2, jóvenes? 5. 5. ¿Ah? 5 tercios. Positivo. 5 tercios positivo. ¿Verdad? Bien. No he terminado todavía, permítame. Tengo un menos 2 arriba. Tengo un 9 abajo, pero quisiera escribirle esto como raíz cúbica. Permiso. Mire, raíz cúbica de x más 2 a la ¿cuánto? A la 5. A la 5, correcto. Entonces, para poder encontrar números críticos de segunda especie, usted iguala a 0 al de arriba. Pero el de arriba nunca se hace 0. ¿Por qué? Porque es constante, menos 2 es menos 2 y punto. ¿Verdad? El de abajo se hace 0 en un valor. ¿En qué valor numérico creen que es, jóvenes? En menos 2. Exactamente. Entonces, profesor, pero el valor prohibido. No. Dije que la función original del ejercicio 13 se la estoy marcando a la izquierda con esa flecha roja. Mírela, ¿ven? Esta función es una raíz cúbica de x más 2. Tiene por dominio los reales. O sea que todos los candidatos que yo encuentre automáticamente van a ser números críticos de segunda especie. Encontré un candidato x igual a menos 2. Entonces es número crítico.